Muy buenos días. En nombre de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Estudios Generales, el Instituto de Investigaciones en Arte, les reiteramos la más cálida bienvenida a todas y todos ustedes en este Congreso de Artes y Humanismo, Humanidades, Educación Artística y Transformación Social. Esta bienvenida corre para las personas que nos acompañan aquí en el auditorio y también virtualmente. Tengo el honor de presentarles a continuación la obra interdisciplinaria Impromptu en Tres, cuya música es del maestro Marvin Camacho, y los bailarines serán Javier Jiménez y Viola Peri.
A continuación, apreciaremos la obra Alianza, inspirada en el epílogo del ensayo El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital, de la doctora Remedios Zafra y a cargo del compositor Marvin Camacho Villegas, también en el piano, y de la soprano Ivette Rojas Celedón. Una mujer con aspecto de luciérnaga. Ha sido un placer contar con estas primeras actividades en el Congreso. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado y compartido sus expresiones artísticas. Damos inicio en este momento al programa académico del Congreso con la conferencia inaugural que será transmitida en vivo titulada El arte y las humanidades ante la realidad interfaciada como problema. Le damos la cálida bienvenida a nuestra conferencista inaugural invitada, la doctora Remedios Zafra, quien es escritora e investigadora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Ha sido profesora universitaria de arte, antropología, escritura creativa y estudios de género en las universidades de Sevilla, Autónoma de Madrid y Nacional de Educación a Distancia. Los trabajos de la doctora Zafra se orientan al estudio crítico de la cultura contemporánea, el feminismo, la creación e Internet. Ella es autora de los ensayos El Informe, Anagrama 2024, El Bucle Invisible, Nobel 2022, Frágiles, Anagrama 2021, El Entusiasmo, Precariedad y Trabajo Creativo en la Era Digital, que obtuvo el premio Anagrama de Ensayo 2017 y el premio Estado Crítico.
también del ensayo Ojos y Capital con Sony 2018, Hadas, Premio El Público de las Letras y Málaga de Ensayo 2013, entre otros. Su obra ha sido merecedora de los Premios Internacional de Ensayo Jovellanos, el Premio Meridiana de Cultura de Comunicación de la Asociación de Dones Periodistes de Cataluña, de Ensayo Caja Madrid, el Premio de Investigación de la Cátedra Leonor de Guzmán y el Premio de Ensayo Carmen de Burgos. La doctora Zafra ha sido investigadora y escritora invitada en numerosas instituciones dentro y fuera de España, entre ellas en la Universidad de Princeton, la Universidad de Londres, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Nueva York, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara, México. Desde el año 2000 ha trabajado como directora y comisaria de diversos proyectos y exposiciones sobre arte, cultura digital y ciberfeminismo. En esta línea ha sido directora de X0y1, plataforma digital para la investigación y la práctica artística sobre identidad y cultura de redes en colaboración con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Es coordinadora del proyecto GERTecno Hobby, GERTecno Job, proyecto de innovación sobre mujeres y tecnología en colaboración con Deusto Institute of Technology de Bilbao, y ha sido comisaria de las exposiciones Violencia sin Cuerpos, Cárcel de Amor, Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía en 2005-2006 y Habitar en .net, Spy F de Mataró en Barcelona 2003. Ha sido también integrante del grupo de trabajo Arte, Ciencia y Tecnología en el Estado español para la Fundación FECIT. Desde el año 2018 es miembro del patronato de la Academia de España en Roma y desde 2021 vocal de la Comisión de Mujeres y Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Queda con ustedes la doctora Remedios Zafra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Universidad de Costa Rica, a la profesora Elvia Amador por su amable invitación y a todo el equipo de organización. Y gracias también a quienes estáis en el auditorio o en vuestras habitaciones conectadas. Bienvenidas y bienvenidos a este congreso. Y gracias de corazón también por esta bellísima e inesperada sorpresa de responder o de conversar con arte allí donde vamos a hablar de arte. No hay para mí cosa que dé más sentido a la dificultad de la vida cotidiana que ser interpelada de pronto por alguna creación que además está motivada por personajes como Sibila o por otros. Sibila, a quienes hayáis leído El entusiasmo, será alguien cuya voz estará también muy presente en esta conferencia. Bueno, no os veo, pero quería presentarme y mostrar que no soy un robot, que hay una persona detrás y voy a pasar a compartir algunas diapositivas con algunas ideas para acompañar el desarrollo de esta conferencia. Paso a compartir. Entiendo que si no hay indicación por vuestra parte, se ve correctamente. Sí, ¿verdad? Muy bien. Pues como os comentaban en la presentación, habíamos pensado que sería hermoso e interesante hablar del arte y las humanidades ante la realidad como problema o ante la realidad interfaceada como problema, como punto de arranque, de entrada de este encuentro en el que vais a estar presencialmente, pero también online, muchas personas hablando sobre temáticas que desde un primer momento os comparto, tanto título y temáticas de este congreso, se congregan en ellas la mayoría de asuntos que más me interesan de este trabajo de investigación y reflexión crítica al que me dedico y que me gusta llamar de pensamiento que busca habitar la complejidad de nuestra propia época.
esta idea de habitar la dificultad de nuestra época, que seguramente habréis escuchado o habréis leído en alguno de mis trabajos si los conocéis, me parece que me gustaba la idea de compartirlo porque creo que puede operar al mismo tiempo como como una motivación y como un punto de partida, en tanto cita la manera en que Marcel Duchamp diferenciaba a quienes se dedican a la práctica artística de manera general de quienes se consideran artistas contemporáneos, artistas o pensadores contemporáneos. En ese sentido, incluiría a ambos trabajadores creativos en esta definición. Y lo hacía precisando cómo estos últimos, los que llamamos contemporáneos, necesitan habitar la dificultad de su propia época, en cierta manera ser constructores de su propio tiempo. Añadiría que para estos últimos la práctica artística es necesariamente una práctica hoy en día de creación también reflexiva, donde arte, investigación y pensamiento crítico confluyen. Y este es uno de los puntos de partida de esta conferencia, esta confluencia bien avenida, que por otra parte hace de crítica y de contrarrelato a un contexto sobre el que voy a transitar y sobre el que voy a plantear una lectura crítica, el contexto que denomino de tecnocapitalismo, al que me refiero con esa realidad interfaceada por pantallas movidas, en este caso bajo fuerzas monetarias. Respecto a la complejidad de la época, si bien la realidad mediada por pantallas estará en la centralidad de mi enfoque, también lo estará un particular conflicto que enlaza a las distintas temáticas sobre las que vais a trabajar en este congreso y que integramos o integro a la hora de hablar de arte y humanidades. El conflicto al que me refiero, que tiene casi, diría, tiene también una formalización casi como una dualidad, implicaría, por un lado, comprobar que el arte y el pensamiento profundo se encuentran hoy en día entre los más damnificados por la opresión simbólica tecnocapitalista, dificultando su corazón reflexivo y creativo y, en consecuencia, el tiempo para pensar, el extrañamiento, el juego, la imaginación. Pero, por otro lado, ese riesgo que amenaza y sobre el que trataré cuando me refiera especialmente a la transformación de los trabajos creativos contemporáneos, junto a esa peculiaridad, eh, mm, convive con fuerza la potencia que tienen el arte y el pensamiento crítico y creativo como fuerzas imprescindibles para transformar esas formas opresivas. En tanto, arte y pensamiento crítico permiten un distanciamiento hoy crucial para conocer la realidad y para desarrollar un juicio propio sobre el mundo, pudiendo así asumir el reto cultural de quien busca comprender y también el reto pedagógico de quien busca ayudar a expresar las dificultades de nuestra época. Para comenzar o para continuar, quiero también compartir mi posición en este planteamiento y en estas reflexiones. Voy a hablar desde el trabajo que vengo desarrollando en los últimos 25 años, donde se congregan arte, feminismo, educación artística, filosofía, antropología, muchos distintos saberes que habitan esa dificultad de la época que os comentaba, pero especialmente voy a centrarme en el trabajo que he desarrollado en mis últimos ensayos, ensayos de los que han llegado a decir que tratan de todo aquello de lo que no resulta adecuado hablar cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de arte, puesto que existe multitud de ideas preconcebidas sobre arte, cultura, humanidades como ámbitos que generan respuestas positivas y complacientes. Y en mi caso y en el caso de mi trabajo, la forma en la que abordo estas áreas es justamente desde esa dificultad que supone hoy en día observarnos
analizarnos, hacer un ejercicio crítico como trabajadores del arte, como trabajadores académicos, como trabajadores del pensamiento, como trabajadores de la cultura en un mundo interfaceado por pantallas. Quizá para ilustrar mejor este punto de partida del que os hablo, me vendría bien compartir una vivencia para mí muy significativa, una vivencia que tuvo lugar hace unos años, cuando presentando uno de estos últimos ensayos sobre los que baso esta conferencia, una mujer me interpeló al final de la presentación reclamándome que escribiera libros que la hicieran sentir bien, porque en la vida ya había muchísimos problemas y por tanto ella necesitaba eh, ella necesitaba no cuestiones que le hicieran hacer, pensar o que le hicieran sentir incómoda, sino que necesitaba una cierta complacencia ante aquello que estaba leyendo. Entiendo que escucho ruidos de fondo. Si en algún momento me escucharais mal o hubiera algún problema, quedo atenta para reiterar lo que haya podido perderse. Si no hay indicaciones por vuestra parte, continúo, porque os comentaba en relación a esta petición que en mi trabajo es muy habitual, que yo en un primer momento quedé paralizada por esta reclamación y no supe contestar a esta mujer que me reclamó libros que la hicieran sentir bien, pero en el camino a casa y posteriormente en mis trabajos, en mis escritos y en no pocas conferencias suelo rememorar, recordar e incluso eh, citar a esta mujer, porque me parece que contestarle es muy importante. Me parece que contestar, no ya que no tienen por qué leer nuestros trabajos, pero que sería maravilloso que leyeran nuestros trabajos no solamente quienes tienen cierta afinidad por lo que decimos, sino quienes también disienten, para darnos una oportunidad para dar una oportunidad a lo que supone esa incomodidad del pensamiento, para darnos una oportunidad a ese necesario malestar del que nace la conciencia y más concretamente la autoconciencia. De alguna manera yo quería perturbarla y de alguna manera en esta conferencia también yo quisiera perturbaros, pero quisiera perturbaros de esa manera en la que el arte y el pensamiento busca zarandear conciencias para hacernos salir de los carriles prefijados y para provocar una suerte de extrañamiento que nos ayude a salir también de la normalización respecto a las formas de ver y enfrentarnos al mundo. Eh, Quizá el propio Kafka, cuando hablaba a su amigo Oscar Polak y le reclamaba que no tuviera miedo a escribir libros que resultaran perturbadores, lo afirmó mejor que nadie cuando decía algo así como que si el libro que leíamos, y yo amplío así la obra que observamos, no nos perturba, ¿para qué leemos? ¿Para qué miramos? ¿Para qué creamos? Esa perturbación es en este caso algo absolutamente necesario. Eh, es algo necesario que nos une a quienes defendemos eh, el lugar, la potencia del arte y del pensamiento. Es algo necesario porque requiere un tiempo distinto a las prisas y a la aceleración a los que nos tiene acostumbrados la época contemporánea, pero que es eh, a esa pregunta que os planteo o a esta idea que os planteo en pantalla, tiene que ver con algo que nos une a quienes estamos en esa sala, en ese auditorio y a quienes en Internet conectados nos reunimos en este momento. Me refiero a la pregunta por lo que nos trajo aquí, lo que nos trajo a estos estudios, a esta formación sobre artes, humanidades, a estos trabajos orientados al pensamiento creativo y creativo. Y pienso que no es baladí comenzar también recordando
que lo que nos trajo aquí es posiblemente una de nuestras primeras muestras de verdadera libertad. Y esta es una cita que realizo no a un gran filósofo o artista, sino a una gran persona y a un gran estudiante que tuve la suerte con quien tuve la suerte de compartir un tiempo hace unos años, que en sus reflexiones observaba cómo, si bien en la vida son muy pocas las cosas que podemos elegir, no elegimos el lugar donde nacemos, la familia con la que crecemos, los recursos que tenemos para afrontar nuestra formación y nuestro trabajo, no elegimos nuestros cuerpos ni elegimos nuestras enfermedades, pero sí elegimos o sí hay un mayor grado de libertad o debiera haber un mayor grado de libertad en esas elecciones que nos llevan a unos estudios y a una formación. En esas elecciones eh, tiene cabida o aparece esto que Roland Barthes llamaba lo que nos punza o que Deleuze y Guattari denominaban lo que arrastra, eso que de pronto sentimos cuando somos adolescentes o niños, aquello que nos interpela cuando pintamos, escribimos, cuando nos expresamos de una manera expresiva, con una sensibilidad en la que hay algo difícilmente narrable. Normalmente lo difícilmente narrable es una llamada directa a la práctica artística, porque justamente la práctica artística es ese privilegiado territorio que permite acoger lo que difícilmente nos cuesta expresar con palabras. Y eso que nos punzó y que en cierta forma también dio sentido a nuestra vida es lo que nos va orientando a una motivación, en muchos casos a una vocación que seguramente compartís muchas de las personas que me estáis escuchando por una práctica creativa, por una práctica reflexiva. Eh, la potencia, por tanto, de la creación, del arte, del pensamiento, que en mi cabeza habitan un mismo lugar porque entiendo que se necesitan mutuamente y que forman parte de ese lugar dual que os comentaba al inicio, de ese lugar que tiene la prerrogativa de ser alteridad, a ser crítica, de aportar una profundidad a un mundo especialmente superficial y acelerado como el mundo del que hablaremos a continuación, pero por otro lado tiene también esa lectura social de ser un territorio prescindible, un territorio en muchos casos infravalorado o devaluado por considerar que su valor no coincide con las formas de valor que hoy priman en el contexto contemporáneo. La pregunta sobre qué puede la creación, qué puede el pensamiento crítico, nos permitiría poner sobre la mesa determinadas cuestiones sobre las que tenemos que ser capaces de reivindicar las prácticas a las que nos dedicamos. La creación y el pensamiento permiten, y especialmente la creación y el pensamiento que conviven en la práctica artística, permiten la convivencia desacomplejada de contradicciones. Y qué importante es tener un espacio para esa convivencia de contradicciones allí donde todo busca ser operacionalizado y adscrito a determinadas casillas, en la mayoría de los casos excluyentes. Esa creación permite también o favorece la especulación de lo posible desde el juego entre lo simbólico y lo imaginario. Esa creación a la que nos dedicamos permite el uso privilegiado de la imaginación, una imaginación no solamente entendida desde su vínculo con lo ficticio, con lo fantasioso, sino también entendida desde su vínculo con lo moral. Shelley, el filósofo Shelley, hablaba de cómo el gran instrumento del bien moral era también la imaginación, entendiendo que la facultad, la facultad que tenemos los humanos de imaginar al otro implica un ponerse en el lugar del otro, es decir, un ejercicio de empatía que obliga a esa
a ese componente moral que este pensador veía también en la imaginación y que pongo también, que comparto con vosotras y vosotros. La creación también acoge sin complejos la posibilidad de expresar lo difícilmente verbalizable, como os comentaba antes. La creación no se ve movilizada por la necesidad de acotar una determinada verdad, pero ayuda a hacer pensativas las formas en que cada época asienta determinadas verdades. Y esto es absolutamente importante en un mundo que tiende a la polarización, donde pareciera que muchos intentan decirnos piensa esto o piensa lo otro. Muy a diferencia de estas formas, el arte no te dice sí o no, el arte te ayuda a hacer pensativo eso que tienes delante para que emitas tu propio juicio crítico. La creación y el pensamiento, y en este caso enfatizaría más el lado del pensamiento, tienen también una importancia esencial en este lugar en esta complejidad del mundo interfaceado por pantallas, porque pensar hoy en día es algo que tiende a boicotearse con mucha facilidad cuando somos torpedeados por peticiones en las que se nos pide aquí ya contestar de manera rápida cuando prácticamente solo podemos acudir a ideas preconcebidas o a impulsos, a sensaciones o a visiones más superficiales. Porque, como os digo en esta primera idea, pensar, claro que sí, pensar requiere ante todo tiempo. No hay pensamiento sin tiempo para pensar. Esta idea tan sencilla como potente de Pierre Bourdieu me parece que es hoy en día una gran idea para no olvidar en nuestra interlocución con los otros mediados por pantallas. Pensar implica también estar dispuesto a resultar ingenuo o ingenua. Esto al menos decía Adorno refiriéndose al valor de la payasada y lo reitera Jane Bennett al afirmar que para pensar libremente necesitamos cierta predisposición incluso a sonar ingenuos o necios. Por eso también pensar requiere juego, pensar requiere analogía, curiosidad, esos espacios que posiblemente sean muy habituales en los contextos artísticos de los que formáis parte la mayoría de personas que me escucháis, pero que están puestos en riesgo y en crisis en muchos otros contextos universitarios, en muchos otros contextos creativos, donde el encorsetamiento de las prácticas que hacemos está poniendo en riesgo el tiempo vacío, el tiempo para la especulación libre, el tiempo para el juego. Y pensar, por último, requiere también entender que forma parte de un proceso creativo que requiere siempre de desvíos, de interruptores, de extrañamiento, es decir, de distintos elementos que nos permitan salir de la rueda o del bucle del siempre igual. Ese salir del siempre igual es algo que me parece bastante distintivo de la práctica artística y que quiero enfatizarlos también en esta primera parte de la conferencia, ensalzando el valor que tiene el extrañamiento en la práctica creativa, tanto en nuestro proceso creativo como en el proceso de recepción estética de las obras que creamos. Creación y pensamiento precisan ejercitarnos en ese distanciamiento, en ese extrañamiento que debiera ser algo cotidiano, algo que nos permita ser capaces de ver de otras maneras lo que se nos muestra como naturalizado. Y me parece que la mejor ilustración podría venir por la forma en la que Deleuze, un filósofo que ya os he comentado, cuando analiza obras como la película Europa 51 de Rossellini, tiene un pasaje que a mí me parece emocionante cuando narra cómo la protagonista, pasando prácticamente todos los días por una fábrica a la que mira sin ver, a la que mira con normalidad,
cuando pasa algo en su vida, en este caso cuando tiene lugar una vivencia que de pronto la hace sentirse distinta, y en ese sentirse distinta comienza a ver también distinto, comienza a observar cosas que antes no había observado. Y entiendo que aquí habría una cierta metáfora del proceso creativo. Dice Deleuze de esta transformación: el tránsito es descrito como un sonido demasiado violento, como un rayo visual demasiado fuerte, algo que estaba allí sin que antes ella lo hubiera visto, y de pronto se le hacía lo intolerable, lo insoportable. Cuando ella veía a las trabajadoras que entraban en la fábrica cada día, no había observado lo que observaba en ese punto de inflexión, en ese desvío que os comento y que Deleuze describe de esta manera tan absolutamente luminosa e ilustrativa. Lo que acontecía era la observación de la manera en la que muchas mujeres entraban en esa fábrica como, como si fueran parte de un engranaje maquínico, y ella observaba esa forma violenta de trabajar, de deshumanizar a las personas, y en ella se provocaba esa movilización que la hacía tomar conciencia y que la hacía también interpelar a otros sobre ¿acaso no lo ves? ¿Acaso no estáis viendo lo mismo que yo veo? Pienso que este extrañamiento, que es también frecuente en otras prácticas, en otros saberes, como en la antropología, en la etnografía, en la filosofía, pero este extrañamiento es muy habitual en la práctica artística, y en la misma línea del análisis de la obra de Europa 51 que os comentaba, esta imagen que estáis viendo en pantalla también hace referencia a esa repetición normalizada y ese desvío necesario. Lo que veis en pantalla es parte de la obra, de una serie de dibujos del artista Marta Azparren, que interesada también, en este caso, por el diario de fábrica de Simone Weil, y observando la manera en la que las trabajadoras contemporáneas hacen sus jornadas laborales en fábricas, ella grabó a varias trabajadoras y observó la cadencia, observó la repetición de muchos de sus movimientos, como quienes, por ejemplo, se dedicaban a insertar determinadas piezas, hacían una y otra vez un movimiento circular o un movimiento vertical, cómo esos movimientos marcaban una rutina de una jornada laboral. Lo que el artista hizo para visibilizar lo no visibilizado fue crearse unas uñas de grafito, y durante una jornada laboral visualizar esos vídeos y representar en una lámina de gran tamaño los movimientos que representaban esa cadencia, esa repetición del siempre igual, esa repetición que nos hacía pensar sobre esa cadencia donde, como decía Simone Weil, las últimas horas son muy parecidas a las primeras, los últimos días son muy parecidos a los primeros. Esa cadencia que nos llama a pensar respecto a los riesgos de maquinización y de docilización de los sujetos, respecto a los cuales los artistas siempre hacen una llamada de atención. Joseph Beuys reclamaba que en su manifiesto, manifiesto para la democracia directa, en su manifiesto para la creatividad, que para abordar la complejidad de la época solo había que elegir determinadas palabras y ponerlas sobre la mesa. En este caso, las palabras que os propongo, hecha esta introducción, las palabras que os propongo tienen que ver con la realidad interfaceada por pantallas, y es sobre ella, sobre esa realidad interfaceada por pantallas, y sobre el papel del arte, los artistas y los pensadores, sobre el que quiero proponer las siguientes ideas en esta conferencia. Para acceder a la complejidad del tiempo que vivimos, creo que algunos de los abordajes posibles para este mundo, esta realidad mediada por pantallas, concebida aquí como problema, creo que serían de utilidad, o a mí me parece que pueden ser de utilidad
las lecturas que en los últimos 20 años he realizado a partir de la reflexión crítica de Internet, una reflexión en la que he observado cómo esferas que antes estaban diferenciadas, cuando hablábamos de esferas de producción, recepción, distribución, esferas de representación y de presentación, esferas amateur y profesional, esferas pública y privada, esas esferas en el contexto red que marca esa realidad mediada por pantallas están erosionadas. La erosión, el desdibujamiento, la confluencia son palabras que describirían cómo el mundo contemporáneo habla de un mundo donde necesariamente nos relacionamos de otras maneras, donde nos construimos identitaria y subjetivamente de otras maneras y donde nos vemos obligados a pensar en cómo esas potencias derivadas de esa erosión han sido transformadas en estos últimos años bajo la primacía de fuerzas mercantilistas y económicas que se enmarcarían dentro de lo que denomino tecnocapitalismo, han sido orientadas a formas opresivas que describo en estos 3 puntos sobre los que en la medida que el tiempo me lo permita, quisiera comentar algunas ideas. La primera idea que quiero compartir tiene que ver con la transformación de los marcos de realidad, es decir, con el desdibujamiento del marco de representación o de lo que algunos denominan el desdibujamiento del marco de fantasía. Los retos artísticos y reflexivos que en este ámbito concibo tienen que ver con retos frente al giro reaccionario que estamos viviendo, que ensalza la ignorancia y denuestra el pensamiento humanístico, ese pensamiento que que es nuestro pilar conceptual y nuestro pilar también, diría incluso emocional. En segundo lugar, quiero hablaros muy brevemente de la erosión de las esferas pública y privada y de cómo el pensamiento humanista fija aquí uno de sus retos en la reivindicación del derecho a la intimidad y a la ciudadanía en relación a este punto. Y en tercer lugar, no quisiera desaprovechar esta oportunidad de encuentro, de inauguración, para situar, para poner también sobre la mesa algunas ideas relativas a la transformación de los trabajos creativos y de los trabajos vinculados con el pensamiento humanístico, porque entiendo que sería positivo también en este congreso que podáis reflexionar, conversar sobre ello. Por ello quiero hablar de la normalización precaria sostenida en la autoexplotación, la aceleración hiperproductiva y competitiva, la hegemonía del valor escópico y mercantil, y frente a ellos como la práctica creativa y crítica del pensamiento artístico y humanístico propone favorecer tiempos, profundidad, sentido, humanización de los otros. Sobre el primer asunto, el desdibujamiento de los marcos. El desdibujamiento de esos marcos puede venir identificado por una escena que posiblemente todos hayáis vivenciado, la manera en la que los más pequeños hoy en día, cuando se encuentran frente a un cristal, y si es el cristal, me imagino, de la ventanilla de un coche, fácilmente utilizarán sus dedos pulgar e índice para intentar ampliar la imagen que hay en esa ventanilla del coche, especialmente cuando al otro lado hay algo que les interesa ver. Yo presencié una escena similar cuando un niño de pocos años quería ampliar la imagen de cabras, vacas y distintos animales que había al otro lado, y en lugar de salir a abrir la puerta e intentar verlos, olerlos, tocarlos, experimentar de una manera material, su impulso primero fue ampliar pantalla. Esta lectura de cómo trasladamos la pantalla prácticamente a cada faceta de nuestra vida habla de cómo se ha normalizado ese marco donde confluye lo real,
lo simbólico y lo imaginario. Un marco donde antes estaba, donde hasta hace muy poco podíamos identificar esos distintos ámbitos desde el contexto que nos marcaban unos umbrales de información para entender lo que estamos viendo. Posiblemente uno de los cambios que nos encontramos más claramente cuando hablamos de este desdibujamiento vendría dada por la evolución que hemos visto en estos últimos 30 años. He intentado representarla en estas tres imágenes que de alguna manera quieren apuntar a cómo en estas 3 décadas de Internet el marco de fantasía se ha transformado bajo esas fuerzas opresivas mercantilistas que os vengo comentando. Desde las primeras lecturas que veíamos en los años 90, donde la pantalla como marco de fantasía servía para la especulación crítica y deconstructiva, para la explosiva democratización sostenida en la diversidad, en la imaginación de una multitud de formas de mostrarnos que terminaría con las representaciones más estereotipadas y que trajo consigo propuestas creativas cargadas de utopía, una utopía que muchos autores han considerado un tanto ingenua, pero que creo que en cierta forma habría que recuperar para recordar lo que una Internet no colonizada o no territorializada por las fuerzas económicas podía haber sido o puede, si pusiéramos muchos esfuerzos de nuestra parte, puede ser en el contexto en ciernes. De esa especulación crítica pasamos en torno al año 2003, hay un punto de inflexión en la forma en la que Internet se territorializa y se cede un gran poder por parte de gobiernos, de instituciones no gubernamentales, por parte de la sociedad en general, se cede gran poder en los distintos encuentros internacionales que tienen lugar para pensar eso que entonces se llamaba sociedad de la información. Se cede ese poder a las industrias digitales que desde entonces se han convertido en un grupo, un oligopolio de poder que han creado apariencia de espacio público donde nos encontramos redes que se nutren de ese espejismo de espacio público y que normalizamos en nuestra vida cotidiana, pero que afectan de una manera enorme en nuestra construcción subjetiva y también en la construcción colectiva de nuestras identidades. Especialmente en esa segunda imagen se alude a cómo los esfuerzos por imaginar otras maneras de ser y de relacionarnos fueron castrados por esa demanda que desde que se asentaron las redes nos encontramos, esa demanda en la que las aplicaciones con las que interactuamos nos piden imágenes de realidad. Imágenes a través de fotografías o vídeos que acrediten que esa persona con la que estamos hablando o esa persona que somos nosotros que se comunica existe realmente. Bajo esa propuesta de situar para garantizar una seguridad, se va construyendo todo un entramado a partir del yo como puerta de acceso a Internet, del yo que termina siendo considerado y convertido en producto, el yo producto como puerta de acceso a las redes. La deriva nos lleva en los últimos años con el posicionamiento y la normalización también de las inteligencias artificiales, bueno, a una imagen muy parecida a la segunda que podéis ver en pantalla, pero que a diferencia de la segunda es una fotografía real, la tercera es una creación de 3 chicas a través de aplicaciones de inteligencia artificial, donde lo que nos encontramos es el desdibujamiento no solamente de los contextos de verdad, del marco de verdad, sino también el desdibujamiento de los objetos. De hecho, ese desdibujamiento del objeto es lo que se recalca cuando
vemos estos puntos de inflexión. Si en los primeros años de Internet una imagen como la de la izquierda, que era una imagen contextualizada como una niña de Gaza que tapaba los ojos a su muñeca para que no viera el sufrimiento de la guerra y que fue al cabo del tiempo, después de circular por muchos medios de comunicación, fue situada como una imagen de una niña turca que tapaba los ojos a su muñeca porque los tenía desviados y porque no quería que el fotógrafo se burlara de la muñeca. Esta imagen que tuvo muchísimas interpretaciones porque fue descontextualizada, eso tan habitual en los primeros años de Internet por las formas en las que nos apropiamos y descontextualizamos la información. Esa descontextualización pasa ahora a hablarnos de un desdibujamiento del objeto. Ahora no es solo el contexto el que se pone en duda, sino la veracidad del propio objeto, del propio protagonista o la propia protagonista que tenemos al otro lado en la pantalla. Pero también en este desdibujamiento de los marcos de fantasía y de los marcos de representación, vemos que, vemos que hay que lejos de orientarnos a una diversidad en la que podemos presentarnos y representarnos de manera diversa, lo que vemos es una deriva de género en las formas de representación y presentación orientadas por redes bajo estas fuerzas monetarias que os comento. La idea que os comparto en con estas imágenes e ideas y sobre las que no pocos artistas están trabajando, se apoya en la siguiente base antropológica. Fijaros que para la antropología, la antropología simbólica, algo muy habitual en las distintas culturas y en los distintos tiempos, han sido que las imágenes de los cuerpos del cuerpo perfecto, el cuerpo que se considera perfecto en una cultura determinada, tienden a la representación, buscan el canon y tienden a la representación. Y sin embargo, los cuerpos abyectos, considerados abyectos en una cultura, tienden a la presentación, a la exhibición directa. Es una de las bases de esa lectura que desde enfoques decoloniales podemos hacer de las ferias y los circos, en los que los cuerpos abyectos que se salían del canon eran presentados, exhibidos en directo. Una de las hipótesis de las que trabajamos en el grupo de investigación sobre género, arte y cultura tecnológica en el que desarrollo parte de mi trabajo es justamente la traslación de esta hipótesis a lo que está pasando en los contextos de Internet, en las redes, observando cómo espacios, como por ejemplo Instagram, espacios que están muy orientados a la representación, son espacios también muy orientados a la estetización y a la feminización estetizada, es decir, no solamente a un mayor triunfo del cuerpo perfecto representado especialmente a través de fotografías, sino también una amplificación de los estereotipos, de los cánones de belleza occidentales. Frente a esa amplificación etnocentrista y esa aplicación de estereotipos, nos encontramos que los espacios para la presentación se orientan más a espacios de vídeo, del directo, del streaming, del estoy hablando aquí y ahora. En esos espacios de Twitch o YouTube, pero especialmente Twitch, fijaros que son espacios donde la presentación ya no tiene ese papel de presentar lo abyecto formalmente, no en el sentido del cuerpo abyecto, pero sí que diría del discurso abyecto, del discurso despojado de formalismos y despojado de impostura. El triunfo de un discurso que se caracteriza por decir lo que se piensa sin presumiendo de no ser políticamente correcto, presumiendo de no pensar demasiado las cosas, sino casi favoreciendo ese tono incendiario y agresivo que predomina en multitud de canales de presentación directa y del discurso como forma en esos contextos
curiosamente también en este caso geneizados, curiosamente en este caso protagonizados por hombres jóvenes. Esa masculinización de esos espacios de presentación contrasta con la feminización de los espacios de la representación. También en esta línea del desdibujamiento del marco de representación vemos cómo con las inteligencias artificiales no solamente podemos poner entre interrogación, contexto y objeto, sino también tiempo, temporalidad. Incluso podemos crear apariencia de historia y de archivo histórico allí donde todo es manipulable y potencialmente orientado a una apariencia de verdad. Los artistas están siendo los primeros en advertir estas posibilidades de escepticismo y negacionismo en la percepción del pasado. Vemos aquí un ejemplo en la obra de Felipe Rivas San Martín, un archivo queer inexistente, en el que crea con inteligencia artificial fotografías queer que no han existido y que no pudieron existir, y que si se plantean como obra artística, se plantean justamente para generar ese extrañamiento necesario a por qué no pudieron existir y por qué el uso de las inteligencias artificiales en determinados imaginarios puede ser también un uso de blanqueamiento y de distorsión de la historia. Comenta Gary Marcus que las inteligencias artificiales pueden crear mentiras persuasivas a una escala nunca vista. Voy acercándome ya a las dos últimas ideas que os quiero compartir. En relación a ese desdibujamiento del marco de representación, podemos preguntarnos de qué manera las redes que han conquistado las pantallas convertidas en espejismo de espacio público perjudican el pensamiento profundo y la práctica crítica y creativa. Quiero apuntar las que considero algunas categorías precarias que han contribuido a poner en riesgo esos valores que son esenciales para ese pensamiento crítico y creativo que os comento. En primer lugar, las redes y más allá de las redes, la propia lógica de Internet se ha sostenido en algo positivo, en la conversión de todas y todos en productores. Todas y todos tenemos voz, pero esa conversión de esa multiplicación de las voces pronto derivó en una suerte de ruido que rápidamente las industrias tecnológicas supieron amortizar para crear orientaciones respecto a cómo acceder a ese exceso. Y cómo, por tanto, normalizar esas autovías, espacios o hábitats donde hemos normalizado la vida en las pantallas. La crítica que planteo en este contexto tiene que ver con la crítica al exceso y a la celeridad como categorías precarias, planteando que ese exceso contribuye a normalizar nuevas formas de censura derivada de la saturación. El exceso de luces es una forma también de ceguera. Pero por otro lado, también la aceleración contribuye a dificultar la práctica crítica y creativa, en tanto cuando nos sostenemos sobre esa celeridad como norma, acudimos de manera mayoritaria a ideas preconcebidas, ideas que ya estaban en nosotros y que por tanto son las que mejor toleran esa velocidad, dificultando la parada reflexiva, facilitando que nos quedemos más en la impresión y que esquivemos la profundidad, es decir, que nos limitemos a mojar los dedos en el charco, no ya nos adentremos en el pozo o en el mar del pensamiento. El giro reaccionario que anteponen las lógicas numéricas y acumulativas y que ensalza la ignorancia, como os comentaba antes, implica la devaluación del hacer profundo y con sentido
propio del trabajo humanístico. Porque cuando aceleración y exceso triunfan como las categorías clave en nuestra relación y producción con los otros mediados por pantallas, lo que sucede es que se asienta un valor superlativo, el valor de los ojos como nueva moneda, el valor escópico, el valor de lo más visto como ese valor que es el valor del mercado, el valor de las audiencias, que esquiva esos otros valores que reclamamos y por los que trabajamos quienes estamos en el ámbito del arte y de las humanidades. En esos contextos nos podemos preguntar dónde queda el valor cuando elegimos fuerzas creativas o fuerzas de domesticación, es decir, dónde queda el valor cuando nos dejamos llevar por esa rutina marcada por los tiempos o cuando nos posicionamos con ese extrañamiento que os comentaba antes y actuamos desde esas fuerzas creativas. Pues hay dos ejemplos muy concretos que podrían ilustrar esta idea. Fijaros cómo en la precariedad que caracterizan esas fuerzas de domesticación, el valor está en la cantidad y el placer está, diría, en el resoplido, en el uff, por fin he terminado. No está en un hacer con sentido, sino que está en un hacer de cualquier manera. Por eso llega a ser emocionante cuando encontramos ese hacer con sentido de la práctica artística que de pronto llega a ser punzante, llega a ser emocionante. En la creatividad, sin embargo, como os decía, ese valor está en el sentido y el placer está también en el proceso. Lo que la época nos propone en este contexto para enfrentarnos a lo que nos perturba, a la perturbación provocada por este exceso de información que a veces se convierte en ruido y por esta celeridad a la que pareciera que están sometidas nuestras vidas, la respuesta que la época nos ofrece podría, en cierta forma, venir resumida por esta expresión que os comparto, botones y pastillas. En tanto, los botones nos permiten pasar rápidamente por lo que nos inquieta sin pensar, y las pastillas son ese nuevo o no tan nuevo, pero cada vez más habitual artefacto químico, artefacto como ansiolíticos y otro tipo de pastillas que son cada vez más estudiados cuando estudiamos sobre las formas en las que trabajamos, porque se ha normalizado también en nuestras vidas, en tanto permite frenar lo que perturba, pero seguir haciéndonos mientras seguimos siendo productivos. Nos frena, nos ralentiza, pero seguimos siendo productivos. Botones y pastillas serían, en cierta forma, el contrarrelato de nuestro trabajo, porque nuestro trabajo busca no esquivar lo que perturba, no esquivar ese pequeño malestar del que se deriva el zarandeo de la conciencia y del arte, sino que lo que reivindicamos es ese afrontar desde la escucha, desde el tiempo de profundidad, desde eh, el, la interlocución con otros, desde una serie de aportaciones que paso a comentaros a continuación. La primera sería la alianza. La alianza tiene la alianza como revolución es la respuesta a una de las últimas ideas que os planteaba cuando hablaba de la erosión de esferas, de desdibujamiento del marco, la erosión de esfera pública y privada que hablaría de Internet y de la cultura red como una cultura singularmente distinta a la pasada, pone sobre la mesa distintas transformaciones. Posiblemente una de ellas es la naturalización con la que estamos exhibiendo, exponiendo vida privada. En este sentido, la idea que os quiero compartir a partir de esta diapositiva tiene que ver con una doble lectura. La lectura que haríamos cuando observamos que las fuerzas que animan a exhibir lo privado e íntimo son fuerzas externas,
como las fuerzas derivadas de las industrias digitales que a través de las aplicaciones nos animan a compartir, a posicionarnos, a mostrar esa manera casi inconsciente en la que a través de aceptaciones irreflexivas vamos compartiendo datos y vamos compartiendo información, imágenes y contenido, fragmentos de vida de lo que somos, siguiendo esa inercia a la que nos lleva la máquina bajo esa fuerza externa. Pero fijaros que frente al predominio de esa fuerza externa para exhibir lo privado, y que respondería a esa idea de Umberto Eco, cuando Umberto Eco plantea que a medida que tantos luchamos con la manera de definirnos en el mundo moderno, existe una amenaza mayor que la pérdida de privacidad. Umberto Eco señalaba la pérdida de visibilidad como algo que caracteriza el tiempo contemporáneo. Haber hecho normal esa búsqueda de la visibilidad a toda costa es algo que antropológicamente también crea un punto de inflexión respecto a otras culturas y otros tiempos, pues nunca antes habíamos compartido algo tan valioso como eso que denominamos intimidad en cada una de las culturas. La lectura positiva que podemos extraer viene en este caso del arte y del activismo. Y vendría, la imagen que veis es de una obra culinaria hacker en la que reivindican la alianza como revolución, la alianza de la intimidad opresiva convertida en algo que hacemos público y compartido y por tanto se hace político para transformar y mejorar el mundo. Es decir, la instrumentalización de las redes para que aquello que de algún modo nos ha dolido, dañado, se nos hace algo incómodo en nuestra vida por esa inseguridad educada en la que nos hemos enculturado, por ejemplo, en relación a la violencia, a las distintas formas de violencia. Y un ejemplo de esta idea puede ser lo acontecido en Internet con Me Too o con Ni Una Menos o con otros movimientos colectivos que convierten esta idea inicial que os comentaba, convierten la intimidad que ha sido opresiva en algo que se comparte, que de pronto se ve que no corresponde a una única persona, sino que nos corresponde, que compartimos muchas personas, que habla de una colectividad, de una pluralidad que por tanto es colectiva, es pública y es por tanto política. Esa potencia transformadora, revolucionaria, habla de esa posibilidad de instrumentalización de esos usos de la tecnología, que en este caso, el ejemplo que os pongo viene del activismo, pero cabe enfatizar que en muchos casos el activismo está también movilizado por el pensamiento y la práctica artística y la práctica reflexiva sobre la que actúan en gran medida también las proclamas sociales. Voy ya terminando con la última idea que os quería comentar, la transformación de los trabajos creativos en el arte y en las humanidades, partiendo de que algo que caracteriza esta transformación tiene que ver con que el objeto de trabajo predominante de gran parte de los artistas y las artistas de los últimos años tiene que ver con la propia forma en la que trabajamos. Esta idea de Ito Steyer, mira lo que hace, no lo que muestra, sería ilustrativa. Son estos trabajos tradicionalmente más vinculados con el ser que con el hacer, los trabajos creativos. Uno no hace arte un rato por la tarde, sino que cuando nos consideramos artistas o creadores lo somos todo el tiempo, así como no dejamos de serlo cuando dormimos o cuando comemos. Esa forma de ser genera hoy también dilemas en relación a la multiplicidad de tareas que los trabajos creativos y reflexivos se congregan en nuestra práctica. Podemos decir de nosotros que somos poetas, escritores, profesores, ensayistas, filósofos, pintores, conferenciantes, artistas, curadores,
incluso algunos titubean a la hora de decir ¿qué soy? Soy tantas cosas, porque son muchas las prácticas que hacemos en una suerte también de desdibujamiento de las prácticas que realizamos mediados por tecnología, porque allí donde viene la tecnología, allí seguimos trabajando y tendemos a ampliar nuestras tareas a otras muchas que tienen que ver con la gestión, con la difusión y con la sofisticación de la práctica creativa contemporánea. En este contexto, eh, una de las vulnerabilidades que antes os comentaba cuando observamos la realidad mediada por pantallas también afecta a nuestro propio trabajo. Esa vulnerabilidad tiene que ver con la precariedad. La precariedad que ha caracterizado y sigue caracterizando los trabajos creativos tiene hoy su seña de identidad en la toma de conciencia, respecto a cómo se ha instrumentalizado el entusiasmo que caracteriza nuestro trabajo para precarizar en las formas en las que trabajamos, legitimando que nuestro trabajo ya está suficientemente pagado con aplauso, con visibilidad o con mucho cariño. Esa vulnerabilidad que nos haría preguntarnos, que normalmente viene de esta expresión: qué suerte tienes dedicarte a lo que te gusta, y que esconde detrás esa complejidad y desconocimiento que tiene la sociedad de cómo acontecen los trabajos creativos. Porque en esa complejidad, bombardeada por esa vulnerabilidad de instrumentalización del entusiasmo que os comentaba, lo que está en juego es la posibilidad de que todas las personas, independientemente de dónde nacen, del cuerpo con el que nacen, puedan crear. Y creo que esto debiera ser una cuestión que reclamar y que exigir en la reivindicación de las artes y de las humanidades, porque si legitimamos que que el trabajo creativo está solo pagado con capital simbólico, solo podría crear y dedicarse al pensamiento el rico, porque puede convertir ese capital simbólico en prestigio. Sin embargo, los pobres no podrían dedicarse al trabajo creativo, porque lo convertirían en frustración y necesidad de buscarse otros trabajos para poder dedicarse a lo que realmente les punza. Esa complejidad, en ese proceso andamos en este momento, porque en este momento conviven trabajadores que deben dedicarse a muchas cosas para poder orientarse a la creación, ante esa dificultad de hacer ver a la sociedad el contexto y la peculiaridad de nuestro trabajo creativo. Como tenemos poco tiempo, no os voy a compartir, había traído algunos testimonios que hablaban de esa indefinición identitaria, de esa legitimación del pago simbólico, de la tristeza administrativa que sienten los trabajadores creativos y académicos y culturales, porque especialmente en estos ámbitos es donde más desconfianza hay de los trabajadores creativos y más se carga con tareas de autogestión en nuestro trabajo. Si en algún momento tenéis interés, podéis preguntarme bien después o bien por correo electrónico, y con gusto compartiré estas ideas. Voy terminando hablando de que ese contexto de precariedad en el que se instrumentaliza el entusiasmo y en el que se normalizan también formas de burocratización, de neutralización de los trabajadores creativos y también de operacionalización de los trabajadores creativos en el contexto mediado por pantallas, nos encontramos con inercias que nos llevan a ese hacer del que os hablaba antes, a ese riesgo de hacer de cualquier manera, algo que no nos podemos permitir, que no debemos permitirnos, porque ese hacer de cualquier manera anula la potencia del trabajo artístico y nos lleva al desafecto como riesgo, a ese desafecto que podría también venir representado por esta frase que os planteo aquí, extraída del informe de mi último ensayo.
fracasar no es claudicar en el objetivo, sino dejar de amarlo. Puede que el objetivo de la creación no se haya conseguido y eso no es fracaso, ese es nuestro trance, pero cuando dejamos de amar ese objetivo, esa creación como búsqueda de valor y sentido, realmente podemos, o pienso que podemos, apreciar una suerte de fracaso. Definitivamente, y para cerrar, creo que en estas ideas que he intentado transmitir, con la dificultad que da los tiempos, eh, he buscado eh, enfatizar la doble lectura que tiene la realidad interfaciada por pantallas como una realidad plagada de luces. Y fijaros que las luces han sido siempre ejemplo de ilustración, un ejemplo positivo. Pero justamente creo que lo que más necesita nuestra época son espacios de sombra, espacios de párpado. Y que esos espacios de sombra, de párpado, son los que caracterizan nuestro trabajo y los que definen nuestra práctica en su mejor versión. Eh, Creo que de una manera muy afinada, Virginia Woolf supo ver también este contraste cuando decía lo siguiente. Decía Virginia Woolf: debemos apagar el burdo resplandor del anuncio y de la publicidad. La próxima vez que usted vaya en automóvil por un camino en el campo, piense en la actitud del conejo encandilado por la luz de sus faros, con sus ojos vidriados, rígidas las patas. ¿Acaso no hay buenas razones para creer que las actitudes, las falsas e irreales posiciones adoptadas por el ser humano se deben a los faros que paralizan la libre actuación de las facultades humanas e inhiben la capacidad de cambiar y de crear nuevas entidades completas? ¿Acaso hay una metáfora mejor para ese poder que hoy tienen las pantallas y en esa multitud de pantallas que normalizamos en nuestras vidas, esas determinadas, ese nuevo poder focalizado, materializado en industrias tecnológicas que representan de una manera muy clara el poder tecnocapitalista, que es el poder donde la economía y la tecnología se sobreponen a la democracia y a la ciudadanía? ¿Acaso habría una manera mejor de representar ese poder como esos focos cegadores de los que hablaba Virginia Woolf? Porque esos focos cegadores son focos que se valen de contar con grandes recursos, de contar con esas tecnologías que llegan a cada uno de nuestros hogares, a cada una de las personas, donde como prótesis esas tecnologías permiten esas fuerzas operar desde esas luces cegadoras. Frente a esas luces cegadoras, Virginia Woolf reclama el papel de las outsiders y de la sombra, el papel de aquellas personas que igual trabajan en esos contextos más ensombrecidos, más escuelas, centros de arte, esos lugares donde los experimentos importan, porque son experimentos en los que se precisa luz baja, párpado, un párpado para ese dejar de ver todo el tiempo. Porque esa pregunta de ¿dónde la sombra? En nosotros está la sombra, y es curioso que conforme esta charla avanzaba hay una sombra que se ha convertido casi en performance detrás de mí. Una sombra que nos marca que aunque en el mundo real, y esto es mundo real, hay noches y días, en Internet siempre es de día. Y ante esa última pregunta de qué puede el arte en esa realidad interfaceada por pantallas, quiero terminar poniendo en valor ideas que han salido en esta charla: conciencia, alianza e imaginación. Son también ideas con las que suelo dibujar distintas líneas de fuga en mis ensayos, líneas de fuga con las que
termino y a las que acompaño con estas últimas preguntas. ¿Qué está en juego si el trabajo artístico, intelectual y creativo no se revela y cede a este desafecto de un hacer obediente, hiperproductivo, propio de este mundo interfaceado por pantallas? ¿Quiénes perturbarán a las personas para recordarles que son personas? ¿Quiénes intentarán cambiar pesimismo por crítica, resignación por lazos con otros? ¿Quiénes escribirán poemas, libros? ¿Quiénes crearán obras capaces de romper la coraza de un espíritu endurecido por fuerzas deshumanizadoras que se normalizan? ¿Quiénes educarán con pasión? Muchísimas gracias por vuestra atención. No escucho, si me he quedado sola, puede que... Ahora, sí. Confío en que no se haya cortado y no haya sido un monólogo. Vamos a abrir en este momento un periodo para preguntas, agradeciendo por favor alzar su mano y cuando van a hacer la pregunta decir su nombre, por favor. No escucho, si hubiera alguien hablando, no estoy escuchando. Va. Buenas tardes, aquí en Costa Rica son tardes, mediodía. Mi nombre es Eugenia Pisa López y soy una adulta mayor que cursó esta universidad en 1974. Y volver hoy a la alma mater con una narrativa tan diversa a la que yo escuché es realmente muy halagador. Primero quiero darle gracias por su maravillosa exposición, no solamente muy interesante, sino muy esperanzadora. Y mi pregunta es en realidad en lo relativo al final de su exposición. Usted habla de las alianzas, es que no recordé bien, después de la pintura que nos da del mundo de hoy, de la realidad de hoy y el arte, la ciudadanía, la democracia, la identidad y todos los retos que estas realidades tenían para nosotros hace 50 años o 30 o 20, usted habla de cómo podemos sobrepasarlas o cómo podemos por lo menos responder a ellas. La que recordé mejor fue la de crear alianzas. Las otras dos no me quedaron muy claras. A ver, disculpa, no te he escuchado. Alianza, conciencia e imaginación. Exacto. Sí. Y si no sé si podrás, por favor, hablar un poco más de eso. ¿Qué es para ti alianza, conciencia e imaginación? Por una razón simplemente, porque creo que el problema de la alianza es que ha sido un concepto cooptado. Alianza público-privada, alianza económica, alianza para el desarrollo, alianza… Entonces, ¿de qué hablas cuando hablas alianza? Cuando hablas de imaginación, también se ha cooptado el concepto de imaginación, cooptado. La imaginación colectiva producida por la inteligencia artificial, la imaginación reimaginada a partir de la negación del pasado, la imaginación distorsionada por la nueva forma en que se identifican a las diversidades sexuales, a las mujeres, etc. Entonces me interesa mucho que explores un poquito más esos tres conceptos. Gracias y disculpa que durara tanto en la pregunta. Muchísimas gracias. ¿Puedo contestar de una en una o preferís que lo haga al final todas, si hubiera varias? Bueno, voy contestando. Muchas gracias por tu pregunta, porque además me da oportunidad para situar estas tres palabras que atravesaban la conferencia y que están muy presentes también en mi trabajo cuando abordo de una manera crítica y a veces perturbadora ese análisis de la realidad
sobre el que reflexiono, pero entiendo que esa perturbación puede ser inmovilizadora o puede ser paralizadora si no respondemos de una manera propositiva. Y yo entiendo que es parte también de nuestra responsabilidad en el trabajo, en el ámbito de las humanidades y del arte, pensar de manera propositiva cómo enfrentarnos a esta situación de complejidad. Cuando hablo de conciencia, para mí conciencia, alianza e imaginación estarían unidas, si bien alianza posiblemente podría ser sustituida por alguna otra palabra que pudiera de una manera más afinada responder al vínculo colectivo, a lo que yo denomino costura comunitaria. Pero me parece que esta concatenación es importante porque si algo consigue el pensamiento filosófico, reflexivo, la práctica artística, cuando expone su trabajo, es un cierto zarandeo que moviliza la conciencia. A veces es una conciencia que lleva a una percepción estética, una percepción de otra índole, pero dado que me he centrado en un tipo de práctica sensible con la complejidad de la época y por tanto una práctica artística que podríamos denominar también política porque observa los riesgos del mundo que vivimos y piensa maneras de enfrentarse a los mismos, esa conciencia es como el punto de partida para dejar de ver normalizado el sentirnos engranaje de la rutina tecnológica, para distanciarnos de esa rutina en la que entendemos que tenemos que estar conectadas todo el tiempo, que tenemos que hacer lo que dicta esa mayoría, porque si no somos excluidas del sistema. El tomar conciencia de esa necesidad de desvío frente a lo siempre igual, me parece un primer punto de partida para observar el mundo desde esa complejidad y para esa conciencia de una realidad auténticamente asumida. Unida cuando hablo de alianza, hablo de que una autoconciencia se queda en tal y no se convierte en conciencia compartida si no se comparte, si no crea contagio o no se escucha a los que tenemos cerca para compartir que eso que nos pasa a cada uno de nosotros seguramente pasa a la mayoría de personas con las que convivimos. Es la base de la autoexplotación, ¿no? Es esa base por la que... Disculpa. Bueno, es la base de la autoexplotación por la que pasamos del yo al nosotros, es la base por la que entendemos que cuando hablamos de autoexplotación no nos referimos a yo me autoexploto, sino a que esa primera persona es una primera persona que debiera considerarse como primera persona del plural. Son muchas personas las que se autoexplotan y forman parte de esa cadena de autoexplotación que también he criticado cuando he hablado de las transformaciones de los trabajos creativos. Conciencia, alianza e imaginación, por tanto, hablarían de esas fases necesarias para romper el bucle de lo siempre igual. Esto que Simone Weil, una filósofa cuyo trabajo me parece de grandísima actualidad, planteaba que podemos considerar que las organizaciones, y yo lo ampliaría también a los contextos de trabajo, podemos considerarlos positivos desde un punto de vista moral cuando ayudan a la igualdad, negativos si dificultan esa igualdad, pero introducía un tercer elemento que se refería como, ojo, esas organizaciones, esos trabajos pueden ser odiosos si favorecen compartimentos estancos, es decir, si favorecen que bajo el espejismo de movimiento sigamos en el bucle de lo siempre igual. Enfrentar ese bucle de lo siempre igual requiere esa
toma de conciencia precedida de ese malestar o esa perturbación que he intentado compartir en esta charla, unida y que viene de la lectura, de la creación, viene necesariamente de dar un tiempo de profundidad a lo que hacemos y no de limitarnos a la superficialidad que predomina en la vida digital. Hilada a la alianza tiene que ver con que esa conciencia por sí sola no es transformadora. La transformación requiere que esas conciencias inconformes hablen, se escuchen y generen o piensen transformaciones. Y la imaginación es necesaria en esa tríada, porque si no introducimos elementos diferenciadores, lo que Adorno planteaba como el desvío frente a lo siempre igual, es decir, ese lugar que Adorno veía para la esperanza como un desvío, como un cambio frente a la repetición de lo mismo, que nos permita experimentar otras alternativas, otras formas de hacer, de enfrentarnos, de vivir en un mundo mediado por pantallas de manera más emancipadora. Esa imaginación, por tanto, es necesaria para experimentar y equivocarnos y para asumir que el error forma parte de esa experimentación. Y para terminar, compartiría que en mi trabajo suelo establecer una analogía entre tecnocapitalismo y patriarcado, en la que he venido advirtiendo muchas similitudes en las formas en las que el patriarcado ha operado, ha proyectado sobre las mujeres determinadas formas de opresión y comportamiento, desde la conversión de las mujeres en agentes mantenedoras de su propia subordinación, así como en el tecnocapitalismo se convierte a los trabajadores, especialmente a los trabajadores creativos, en agentes mantenedores de su propia explotación, similitudes que también relacionan esa manera en la que el patriarcado ha alentado la enemistad entre mujeres a través de sus imaginarios, de manera similar a cómo el tecnocapitalismo favorece el individualismo y la rivalidad entre trabajadores a través de lógicas que les llevan a competir casi todo el tiempo. Esas similitudes que hablan del aislamiento en la esfera doméstica en el caso de las mujeres, o la reclusión cada vez más habitual en los cuartos propios conectados, o otras similitudes como la presión de agrado, la proyección de la presión de agrado en las mujeres y la tendencia a la aceptación por defecto y la dificultad de la negativa en los trabajadores creativos en el contexto tecnocapitalista. Esas analogías para mí esas similitudes son muy interesantes para establecer una analogía que me permite también, digamos, reflexionar sobre cómo esta relación entre conciencia, hilazón, costura comunitaria, colectividad, alianza, pongámosla entre comillas, mientras encontramos términos que nos convenzan más, e imaginación, están presentes en cómo el feminismo ha respondido a ese poder que ha subordinado y sigue subordinando a las mujeres. Pienso que el feminismo puede ser en ese sentido un ejemplo valioso para el trabajo creativo y el trabajo artístico, del que pueden venir ideas emancipadoras para responder de manera creativa a estas fuerzas opresivas sobre las que he hablado en esta charla. Como no os veo, disculpad si habéis querido matizar la pregunta y yo he seguido hablando. ¿Te pones de pie, por favor? Aquí, sí, bueno, creo que sí se escucha. Bueno, mi nombre es Daniel Fallas, muchas gracias por la conferencia, me gustó muchísimo el abordaje. ¿Hola? Sí se escucha. Se escucha, ya ahora sí. Sí. Te agradezco muchísimo por la conferencia, me gustó mucho. Mi nombre es Daniel Fallas y quería hacer una pregunta sobre todo en cuanto al espacio que puede ocupar el arte hoy,
porque efectivamente creo que lo que subyace a tu conferencia es, bueno, el acto creativo como un acto de resistencia, ¿verdad? Y creo que está muy bien planteada la cuestión del tiempo. Efectivamente, el gran problema es el poco tiempo que se tiene para el acto de la creación. Pero con esto último de buscar la sombra, creo que ahí hay una cuestión del espacio, ¿verdad? Y el arte viene experimentando una crisis de lugar hace muchísimo tiempo y, por ejemplo, el arte puede seguir teniendo un espacio en internet si efectivamente este sitio está saturado a tal punto que cómo ejerce resistencia ahí, ¿verdad? O en determinados espacios institucionales, cómo ejerce el arte resistencia ahí. Entonces, ¿en qué lugares se puede efectivamente convertir el acto creativo en un acto de resistencia, ¿verdad? Es como una pregunta por el espacio, sobre todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Y te agradezco mucho esta reflexión porque efectivamente yo planteo la potencialidad del arte como resistencia y acción. O sea, no solamente como resistencia ante esas fuerzas predominantes, sino como también un lugar para pensar la alternativa, para experimentar caminos posibles, para imaginar caminos posibles. Pero retomando la pregunta que me haces de qué lugares, en qué lugares puede operar hoy el arte para hacer eficaz o hacer valiosa esa resistencia, yo creo que el arte no tiene que renunciar a ningún espacio, que el arte tiene que transversalizarse en la sociedad. Pero dicho esto, pienso que sí que tiene que tener un lugar especialmente importante en la educación. En la educación, la práctica artística, yo creo que en combinación con la práctica reflexiva y filosófica, y creo que si dejáramos de hablar de manera acomplejada de las áreas de conocimiento, porque a veces hablamos de las áreas de conocimiento como ámbitos en los que hay un poder que queremos mantener y pasamos por alto que esas áreas de conocimiento, esos saberes son valiosos porque son útiles para pensar el mundo. Y hoy en día, para pensar el mundo, la filosofía se ayuda muchísimo de la práctica artística y la práctica artística se ayuda muchísimo de la filosofía y de otros saberes propios de los saberes de las humanidades y de las ciencias sociales, y no descartaría de los otros saberes. El conocimiento siempre es positivo para el sustento sobre el que se construye la práctica artística, pero la práctica artística ya no tiene ese privilegiado lugar que tuvo en el pasado de ser de la exclusividad o de la mayor exclusividad en la creación de imágenes. Hoy en día los creadores ya no son los únicos que crean imágenes. De hecho, los ilustradores y los artistas han sido los primeros a los que las inteligencias artificiales está poniendo en riesgo, porque las inteligencias artificiales no han comenzado ayudándonos en los trabajos más tediosos, los que no queremos hacer, sino los que más nos gustan, en los más creativos. Y eso es una cuestión también que me parece punzante. En esa manera en la que hoy en día quien necesita, por ejemplo, una imagen piensa en una inteligencia artificial para, con una serie de consignas, crear una imagen de manera rápida y sin coste, estamos contribuyendo a llenar el mundo de estereotipos, de imágenes mucho más estereotipadas, porque bajo esas fuerzas de celeridad que hoy predominan, cuando a una inteligencia artificial se le pide una imagen y no se hace un esfuerzo en el prompt. Sabéis que el prompt son las instrucciones con las que programamos esa inteligencia artificial. Y ahí sí que los creadores tienen un ámbito también de diferenciación importante, porque los artistas de la imagen cada vez más, si quieren utilizar inteligencias artificiales, tendrán que valerse del trabajo escrito, de las instrucciones escritas para
para conversar con esa inteligencia artificial de forma que puedan matizar, pulir, crear una imagen, hacer una creación realmente singular y evocadora, que requerirá tiempo, porque también se puede hacer un buen trabajo a través de las inteligencias artificiales, pero cuando la sociedad, la ciudadanía en general, valora la imagen como una mera ilustración, vamos a caer en algo que está pasando ya con el uso de las inteligencias artificiales, en un uso irreflexivo, en un uso eh, con palabras clave, en el que las inteligencias artificiales tienden a proporcionar, a hacer propuestas de modelos visuales testadas por lo estadístico, lo más visto, lo que responde, por ejemplo, ante la petición de imágenes sobre género y tecnología. Y nosotros hicimos esa prueba con muchas inteligencias artificiales y todas las imágenes que nos salían estaban súper estereotipadas. Sin embargo, para crear buenas ilustraciones que rompan esos estereotipos, necesitamos de esa creatividad humana para conversar con las inteligencias artificiales. Te cierro el paréntesis por el que aludía a cómo ese anterior privilegio de la creación de imágenes ya no es tanto un privilegio de los creadores, no solo porque las inteligencias artificiales tiendan a ocupar gran parte de ese espacio por el que estamos luchando desde muchos lugares para reivindicar los derechos y la diferenciación de los creadores, del creador como un creador humano, pero frente a esa potencia también las personas que hoy en día han interiorizado el uso de distintas aplicaciones para crear y editar imágenes, han llenado de imagen y de estímulo, de creación simbólica la red, de forma que realmente yo creo que ahí no hay una singularidad de época para los creadores contemporáneos. La singularidad está en ese afinamiento respecto a lo que las inteligencias artificiales pueden hacer, pero especialmente está en esa resistencia, en esa resistencia crítica ante una imposición hegemónica que deshumanice el trabajo creativo, que es un trabajo al que todavía consideramos como un trabajo humano, y es un trabajo que y tendría que estar también en ese en ese espacio, espacio educativo que os comentaba. En la educación, yo he estado 20 años muy vinculada a facultades de educación en contextos donde la educación artística era la clave, y más allá de los programas y de los formalismos a los que nos llegaban, defendía el derecho a crear espacios para la lectura profunda, para el debate inteligente y el debate y la escucha contrastada, y para la práctica dramatizada a través de estrategias creativas que permitieran a los estudiantes crear, no solamente acceder a obras que les ayudaran a hacer su mundo pensativo, sino también ser creadores de obras. Yo creo que en la educación es uno de los espacios en los que tenemos que estar, y el tiempo, ese tiempo que cada vez parece achicarse en relación a nuestra creación, es algo que tenemos que reclamar, porque difícilmente podremos hacer cosas con valor y con sentido si contamos con tiempos encapsulados y con casillas que nos restringen, porque bajo esas exigencias terminamos repitiendo lo que ya hemos hecho o lo que ya hemos dicho, y no nos damos espacio no solo para la imaginación, sino también para el error, para aprender del error, o para compartir esos errores de los que nacen preguntas que resultan inspiradoras, o que pueden resultar inspiradoras.
Muchas gracias, Remedios, por toda tu iluminación para esta mañana. Te habla Elvia Amador. Quería decirte que escuchándote solo pienso que cuando aprendí a andar a caballo, mi papá me decía, lo que tenés que lograr es controlarlo, entenderlo, porque si no, él te va a controlar. Cuando aprendí a andar en carro y manejar, era lo mismo. Él me dijo, es que usted es la que maneja el carro no la puede manejar a usted. Y con la tecnología y todos estos nuevos dispositivos a los que nos vamos cada vez exponiendo con más vértigo, con más rapidez, creo que todo tu posicionamiento y tu conceptualización de los diferentes roles, de los diferentes elementos simbólicos que van configurando la cultura actual y cómo esto se va movilizando, es muy iluminador para comprender cómo funciona ese artefacto y entender que lo que tenemos que hacer, creo, como artistas, como educadores, es entender, es transformar esos artefactos en dispositivos de vínculo y no permitir que los dispositivos sean los que nos manejen. Entonces te agradezco mucho y creo que todo el auditorio está muy complacido de escucharte. Tienes en Costa Rica un club de fans numeroso y de verdad que te agradezco tantísima generosidad de tu parte y toda tu candidez y amabilidad de siempre y bueno, tu brillantez, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Solamente, Elvia, para no solamente firmar estas palabras que tú planteas, compartir que ante los riesgos que a veces se derivan de considerar que aprender a manejar el carro, el caballo, ese aprender a veces lo limitamos al conocimiento de herramientas, y creo que en el arte tenemos esa capacidad de no dejarnos obnubilar solamente por la herramienta como una u otra aplicación, sino que en el arte tenemos también esa capacidad de entender que las lentes que hoy en día nos permiten ver el mundo son lentes que cada vez más se nos invisibilizan como lentes, es decir, que se nos hacen opacas. Y por tanto creo que en ese aprender para responder de una manera crítica y creativa, en el arte tenemos esa capacidad de mirar más allá y de decir, pero aquí hay una lente, aquí hay algo que parece transparente, hagamos pensativa esta lente transparente. Y quiero animar a las personas que nos escuchan a que desarrollen esa capacidad de mirar de otras maneras, de no desaprovechar las oportunidades de mirar de otras maneras. Y agradezco muchísimo vuestra generosidad en tiempo especialmente, y pido disculpas si mis palabras han quitado tiempo a otras conversaciones. Confío en que me lo disculpéis y de nuevo muchísimas gracias. De ninguna manera. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Zafra, por su invaluable aporte en este inicio del Congreso, especialmente por contribuir a la reflexión necesaria y urgente sobre el papel que cumplen el arte y las humanidades en la generación de respuestas novedosas y sensibles ante la complejidad del mundo contemporáneo. A todas ustedes y a todos ustedes agradecemos el honor de su participación en estas actividades inaugurales. Un agradecimiento muy especial a los compañeros que nos han colaborado para que esta conferencia de la doctora Zafra resultara a la perfección, especialmente a los compañeros de audiovisuales, a la compañera Erika Sandí Reed de nuestra escuela, porque sin ustedes esto no hubiera sido el éxito que fue. La Escuela de Estudios Generales y el Instituto de Investigaciones en Arte les invitan a formar parte de las demás actividades que se desarrollarán en el marco del Congreso de Artes y Humanismo, Humanidades, Educación Artística y Transformación Social. Les recordamos que pueden revisar la programación escaneando los códigos QR que tenemos dispuestos en los espacios en los que se llevarán a cabo las distintas actividades, y también nos pueden visitar en los perfiles de Instagram y Facebook
pueden encontrar en ellos como Congreso de Artes y Humanismo UCR. También en la Escuela de Estudios Generales en el Facebook. Muchísimas gracias, tengan todos y todas muy buenas tardes. Muchas gracias a ti. Quería aprovechar para agradecerte tu apoyo. No sé si